Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este programa de Hablando con Dios que estamos llevando a cabo los integrantes de la Casa de Bendición y que preparamos con mucho cariño para ustedes. Casa de Bendición es un ministerio donde personas creyentes en Dios nos reunimos y participamos en grupos donde podemos recibir charlitas y nosotros preparar charlitas parecidas a estas que vamos a presentar en esta sección que Radio Costa Rica nos permite ofrecerles a ustedes. Y el propósito es crecer en una relación cercana con Dios para aprender a hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso es que, como dice la palabra, lo que gratis recibimos, gratis lo tenemos que dar, y es lo que venimos a darles en estos programas. Los invito a unirse a Casa de Bendición y a edificar sus vidas a través de las diferentes reuniones presenciales que tenemos. Por ejemplo, los martes a las 9 de la mañana se reúnen señoras casadas. Los sábados a las 3 de la tarde es una reunión de asistencia general. Y también hay otra reunioncita miércoles a las 3:30. Después tenemos reuniones virtuales todos los días a través de la plataforma de Zoom. Y si a ustedes les interesara, también es no solamente unirse, sino anunciar sus empresas, sus productos o sus servicios. En este espacio que Radio Costa Rica nos facilita, pueden comunicarse a los números 253-1317 y 8318-7361. Ahí también pueden obtener citas para consejería, pueden preguntar sus dudas, los horarios de reunión. Agradecemos mucho a Radio Costa Rica este espacio que nos brinda para poder llevar la palabra de Dios a más lugares. Y pedimos a Dios que bendiga este medio de comunicación, los siga manteniendo y más bien los levante. Queremos entonces iniciar pidiéndole a Dios Todopoderoso que sea su Espíritu Santo a través de mí, actuando y llevando la palabra que las personas que vayan a escuchar esta charla necesitan. Damos gracias a Dios por estas oportunidades, porque vivimos en un país donde podemos hablar de nuestras creencias, podemos practicar nuestra fe cristiana sin ser perseguidos. Damos infinitas gracias a Dios por este tipo de medios de comunicación como Radio Costa Rica, que permiten la evangelización
Damos gracias a Dios por ministerios como Casa de Bendición, donde las personas podemos, como hermanos, crecer en el amor y crecer en el conocimiento de Dios y cercanía a Él. Espero que hoy podamos llevar a cabo una charlita que los edifique y les voy a hablar sobre cómo tomar decisiones tomando en cuenta la voluntad de Dios. Y esto, bueno, lo preparé porque normalmente la toma de decisiones es complicada. A veces la hacemos descuidadamente, a veces pensamos mucho y nos da mucho miedo equivocarnos. Entonces, quiero hablarles de la toma de decisiones y también sus consecuencias, ¿verdad? A lo largo de la vida tomamos decisiones muy diversas, muchas de las cuales marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso, y tarde o temprano entre la vida y la muerte. ¿Cómo podemos entonces asegurarnos de tomar las decisiones acertadas? Las estadísticas muestran que en promedio cada persona puede tomar entre 1.500 y 2.000 decisiones en un día. Imagínense qué trabajo tenemos. Desde decisiones sencillas como lavarnos las manos, los dientes, escoger el color de zapatos, la ruta que vamos a tomar hacia donde vayamos, trabajo, casa, decidir si vamos, qué vamos a desayunar, qué vamos a cenar, qué película queremos ver, a qué hora me voy a levantar. Todo eso son decisiones. Muchas veces ya las tenemos tomadas de antemano, pero podemos cambiar de decisión. Y también decisiones tan trascendentales como qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar, cuántos hijos quieren tener, a dónde van a vivir, ¿verdad? Ya son decisiones un poco más serias. Pero siempre estamos tomando decisiones. Hoy en día la vida es cada vez más complicada, ya que cada vez tenemos que tomar más decisiones. Esto debido a que aumentan las opciones sin cesar debido al avance de la tecnología, la ciencia, las tendencias y los descubrimientos. Nuestros abuelos tenían que elegir pocas cosas a lo largo de su vida, porque ya como que su vida estaba establecida, ya se sabía que iban a vivir en el mismo lugar donde habían nacido normalmente, se iban a casar probablemente con alguien de ese lugar, pues, era muy probable. Tenían las cosas como más definidas y menos cambiantes. Y los hechos de ellos, ¿verdad? Sus hechos cotidianos eran muchísimo más sanos en comparación con los de nosotros actualmente. Hoy en día las cosas han cambiado drásticamente y en un mundo tan demandante, donde cada vez hay más modas, tendencias de consumo, información en Internet, redes sociales, exposición al licor, al tabaquismo, a las drogas, al sexo, a la pornografía, a tantas otras cosas, estamos expuestos y forzados a decidir qué hacer. Ahora, según los expertos dicen, si una persona tiene desarrolladas pocas capacidades para tomar decisiones, vivir en el mundo actual puede crearle muchos problemas de estrés. Ser indeciso en la sociedad actual es dejar llevarse por las corrientes. Y el que se deja llevar por las corrientes llega a cualquier sitio menos al sitio deseado. Hay personas que toman las decisiones rápidamente sin tener toda la información necesaria también. Hay otro grupo de personas que van retrasando las decisiones y acumulan posibilidades y nunca toman una decisión. Otras personas dejan que otros tomen las decisiones por ellos. Entonces, hoy vamos a ver cómo nosotros podemos tomar decisiones guiados por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que esperan que las cosas se decidan al azar también, o que sean las circunstancias que les resuelvan los problemas. Toda acción en la vida se basa en decisiones. Antes de hacer algo, primero debemos decidir qué hacer. Las decisiones se originan en la mente del hombre. Primero pienso hacerlo, después pasa por la voluntad. Entonces ya quiero hacerlo. Y ya que primero pensamos y luego nos preguntamos si queremos o no hacerlo, y ahí interviene ya el sentimiento, siento hacerlo, que como resultado de estas tres etapas da a luz lo que llamamos una decisión. Si no somos firmes al decidir, las situaciones y circunstancias decidirán por nosotros. Aquí es muy importante recordar
que esto es el mismo proceso que nos lleva a pecar. Se podría decir que yo decido pecar, es una decisión también, igual que decido perdonar, es una decisión. Debemos aprender a decir que no al pecado. Nuestras decisiones deben de ser firmes en la palabra. Hay muchas cosas que nos invitan a hacer cosas que sabemos pueden afectar nuestra relación con Dios, muchísimo más ahora en este momento, como les decía. Y terminamos haciendo lo que otros quieren y no lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. ¿Por qué? Porque no somos firmes al momento de decidir o porque vivimos para agradar a otros y no a Dios. Y eso es peligrosísimo. Nuestra prioridad como creyentes es la voluntad de Dios. Pero si sabemos que es lo primero y lo más importante, tomaremos mayores decisiones. Perdonen, si no lo sabemos, ¿verdad? Más bien, ¿qué es lo primero? Tomar en cuenta esa voluntad de Dios y lo más importante, tomaremos mayores decisiones equivocadas. Seremos como las olas del mar, arrastrados de un lado para otro por donde el viento las lleva. Debemos de establecer un orden en nuestra vida. ¿Y cómo hacerlo? La clave para ordenar las prioridades es poner a Dios como cabeza. Después, Dios se encargará de poner lo demás en su lugar. Cuando lo secular, lo del mundo, como los afanes, por ejemplo, es nuestra cabeza, es lo que nos guía, eso secular decidirá en los asuntos de Dios. Por eso lo que es primero controla todo lo demás. Entonces, normalmente es cuando decidimos ya no ir a misa o a un culto, cuando decidimos no ir a una oración, cuando decidimos no orar, porque el mundo nos está exigiendo otra cosa. Y nosotros decidimos hacer lo que el mundo dice, entonces nos equivocamos normalmente. Pero tenemos que tomar decisiones todo el día y todos los días, en nuestra casa, en el trabajo, para conservar la salud. Por ejemplo, hago ejercicio, me tomo la pastilla que el doctor me mandó o uso una medicina natural. Todas esas son decisiones, pero pueden estar también guiadas por Dios. Hay decisiones que parecen de poca importancia, sin embargo, tienen graves repercusiones. Así, por ejemplo, encender por primera vez un cigarrillo puede sumirnos toda la vida en el hábito de fumar. De ahí que no debamos subestimar nunca las decisiones que en apariencia son insignificantes. Ahora bien, ¿dónde encontramos ayuda para tomar decisiones, incluso las que parecen de poca importancia? ¿No sería maravilloso tener a alguien confiable que nos asesorara en esos casos difíciles? Y aquí les quiero leer Isaías 30:21. Tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que diga, este es el camino, anden en él. En caso de que ustedes se fueran a la derecha o en caso de que se fueran a la izquierda. Aquí nos está diciendo que alguien puede ayudarnos a decidir cuál es el buen camino. El Salmo 119:5, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi vereda. Otra vez nos está diciendo que nos puede guiar la palabra. Entonces, decidamos aprender a leer y a orar, a leer la palabra y a orar. Si no leemos la palabra, no sabemos si lo que decidimos agrada a Dios o no le agrada. Dios nunca nos mandará a tomar decisiones que afecten nuestra comunión con Él. Cuando tomamos decisiones fundamentadas en la palabra, lo que hacemos como resultado de haber decidido queda respaldado por Dios. Todo lo que hacemos por la palabra, Dios lo respalda. Por eso es que hay una palabra en la Biblia para cada acción que vayamos a ejecutar después de que hayamos decidido. El Espíritu Santo se encargará de mandar la palabra correcta para cada situación. Por eso la Biblia se encargará es la que nos va a ayudar a decidir y no hacer lo que nosotros pensamos hacer, ¿verdad? Lo que nuestra mente nos dice. Luego baja nuestra voluntad y ya lo vamos a querer hacer y luego vamos a sentir las ganas de hacerlo, ¿verdad? Entonces pasar de mente, voluntad y sentimientos para tomar decisiones a usar la palabra de Dios completamente cambia nuestros resultados.
Todas las decisiones siempre van a pasar por estas tres etapas, pero lo importante es que la primera siempre sea consultarle a Dios. Y aquí en esta etapa final es donde vamos a buscar la voluntad de Dios, que será la que tomará la decisión correcta sin importar lo demás. Para afirmarnos en estas etapas, entonces tenemos que afirmarnos en la palabra. Por eso es que es muy peligroso decidir cuando estamos airiados, ansiosos, asustados, porque lo que decidimos fuera de la voluntad de Dios lo decidimos nosotros mismos y las consecuencias hay que afrontarlas después, eso no se va a ir, por más que Dios nos quiera ayudar. Por ejemplo, veamos cómo Saúl fue desechado por Dios por desobediencia, por no obedecer la voluntad de Dios. Estas fueron las instrucciones que Dios le dio a Saúl y están en Primera de Samuel 15 del 3 al 10. Ahora vete y castiga a Amalec. Tú lo declararás anatema con todo lo que le pertenece. No le tendrás compasión, sino que matarás a todos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, bueyes y ovejas, camellos y burros. Saúl convocó al pueblo y le pasó revista en Telam. 200,000 hombres de infantería de la tribu de Israel y 10,000 de Judá. Avanzó Saúl hasta la capital de Amalec y se escondió en el barranco. Saúl dijo a los kenitas: apártense de los amalecitas, no sea que los haga desaparecer con ellos, ya que ustedes se portan bien con los israelitas cuando subían de Egipto. Los kenitas pues se apartaron de los amalecitas. Saúl persiguió a los amalecitas desde Javilá hasta la entrada de Sur, que está al este de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas, pero pasó a cuchillo a todo el pueblo. Saúl y su gente dejaron con vida a Agag, al rey, y lo mejor de sus rebaños y ganados, vacunos, corderos gordos y otros. Y en una palabra, no quisieron condenar a la destrucción nada de lo bueno que había. En cambio, sacrificaron lo que no servía o carecía de valor. Entonces Yahvé dirigió su palabra a Samuel y le dijo: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Saúl hizo lo que él quería y no lo que Dios le mandó a hacer. Aunque sus intenciones eran buenas, porque no quiso destruir lo que estaba bien, cayó en desobediencia y fue desechado. Tomó una pésima decisión y fue desechado, o sea, dejó de ser rey, murió también. O sea, no fue que dejó de ser rey y quedó vivo. La idea era esa, pero además otra consecuencia fue eso, que perdió la vida. Por eso no importa qué tan buenas intenciones tengamos para hacer algo, la voluntad de Dios o el mandato de Dios siempre tiene que ser la prioridad para nosotros. Ahora vamos a ver que las decisiones deben de ser fundadas en una relación con Dios. O sea, esto no lo vamos a lograr de hoy para mañana. Tenemos que empezar a conocer de Dios, a hacernos amigos de Dios. Por eso debo confiar y depender de Él y no de mí. Reconocerlo en todos mis caminos. Preguntémonos: ¿dependo totalmente de Dios y no de mi entendimiento para tomar decisiones? ¿Lo reconozco en todo lo que hago? Una vez que asimilamos los principios divinos, es más fácil reconocer una mala decisión antes de tomarla, ¿verdad? Porque ya conocemos cosas que son correctas y cosas que son incorrectas, por lo menos lo básico, y eso nos ayuda a alejarnos de las malas decisiones, ya que percibimos que no se ajusta a las normas bíblicas. Vamos a ver 5 cosas que nos dicen las escrituras para tomar decisiones. Lo primero es pedir sabiduría. En Proverbios 3, del versículo 5 al 6, dice: confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Él aplanará o allanará tus caminos. Imagínense que eso es lo que casi siempre estamos buscando, ¿verdad? Que las cosas no se nos hagan tan difíciles. Dios quiere que nuestras decisiones no estén apoyadas en la capacidad de mi razonamiento, o mi limitada visión, inteligencia o sabiduría humana, sino en Él.
ni en lo que yo puedo ver con mis propios sentidos, ¿verdad? Que son limitados porque solo veo lo que alcanza a ver, oigo lo que alcanza a escuchar, percibo poco. En cambio, Dios me puede mostrar cosas que yo jamás vería o jamás entendería si yo le estoy pidiendo a Él que me dé esa sabiduría. En 2 de Timoteo 3, del versículo 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Aquí nos dice que la palabra de Dios nos enseña, nos corrige. Entonces es la palabra la que va a ayudarnos a no ir por el camino equivocado. Nos hace volver atrás y empezar de nuevo, de manera que podamos corregir y lleguemos más cerca de lo que Dios tiene para nosotros. A veces va a parecer que vamos para el otro lado de acuerdo a nuestros criterios, pero vamos en la dirección que Dios quiere y es la mejor. En Proverbios 8:5 dice, aprendan a juzgar ustedes que no saben y sean más reflexivos ustedes que no piensan. No hay que tomar las decisiones intempestivamente. Tenemos que detenernos, pedirle a Dios y esperar. Y eso es lo que a veces no nos gusta, que queremos tomar las decisiones ya porque ya la oportunidad se me va y si no la tomo, nunca más va a volver. Y en realidad entonces no le estamos dando tiempo a Dios a decirnos si eso está bien o está mal y después es que nos arrepentimos porque algo no estaba bien y no lo logramos ver. Saber que tengo que ser recta o recto con Dios, que Él me está viendo y que si hay lo mínimo del corazón que se haga en rebeldía, hay que detenerse y reflexionar. O sea, desobediencia, eh, haciendo lo que yo quiero, hay que parar mejor. Y siempre preguntar si lo estoy haciendo bien, si no he hecho daño con mi decisión, tanto a mí misma o a mí mismo o a otros. La segunda cosa que hay que hacer es pedir consejo, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque las decisiones normalmente las tomamos pésimamente mal, oyendo mucha gente que nos dice cosas, todo el mundo tiene una opinión diferente, nos confundimos y al final ni siquiera sabemos ya lo que queremos porque estamos oyendo lo que el otro dice. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto. A veces no vamos a lograr ver qué es lo correcto o lo mejor. Hay personas que nos pueden aconsejar, pero tengamos cuidado porque sus principios pueden ser los del mundo. Pueden conocer mucho de psicología o de administración, pero no conocen de Dios. Tenemos que tener cuidado con quién nos aconseja. Oigan lo que dice Proverbios 18. El hombre de corazón sabio acepta los consejos, mientras que el pretencioso corre a su perdición. O sea, sí podemos pedir consejo y aceptarlo, pero de la persona correcta. Sirasi de 6:6. Ten muchos amigos, pero para aconsejarte, escoge uno entre mil. O sea, no todo el mundo nos va a aconsejar bien. Si nosotros mismos no sabemos ni qué decisión tomar conociendo nuestras circunstancias, ¿cómo alguien va a venir a opinar sobre mis decisiones sin conocer todas mis circunstancias? Por eso es que sí tenemos que pedirle mucho a Dios porque tiene que ponernos la persona idónea para poder hacer esa consejería. Si estamos en los caminos de Dios, busquemos consejos en personas que también teman a Dios y lo busquen. La tercera cosa, bueno, no en ese orden, pero es orar. Santiago 1, del 5 al 6 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Y esto es lo que Santiago nos está diciendo aquí en estos pasajes. Nuestra actitud frente a Dios debe ser como la de un niño que suplica y ruega a su padre, ya no por un juguete, sino por sabiduría. Y esta sabiduría, es decir, la habilidad de ordenar los principios y mandatos de Dios para aplicarlos con inteligencia espiritual en nuestras vidas, definitivamente me guiarán en toda decisión. Por supuesto, es muy importante reconocer que la manera de pedir a Dios su sabiduría es aceptando en primer lugar que carezco de ella. En segundo lugar, que debo hacerlo en una completa actitud de súplica y ruego.
Y en tercer lugar, debo hacerlo con fe. Una fe con profunda convicción, sin dudar y creyendo que será hecho, como un niño, ¿verdad? Que le pide al papá y sabe que el papá se lo va a dar. Si lo hacemos de esta manera, Dios nos concederá con simplicidad y abundancia de su sabiduría. ¿Y para qué? Para afrontar las pruebas, tentaciones y decisiones diarias de nuestra vida. La cuarta cosa que nos servirá para tomar decisiones es pedirle al Espíritu Santo hacer su obra en esta toma de decisiones. En Juan 14, 21, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesús en este capítulo viene hablando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? En este capítulo de Juan 14, donde dice que viene del Padre y que es Dios mismo caracterizado por la verdad, el cual morará en y con nosotros. Será nuestro consejero santo para todas las áreas de nuestra vida. Recordemos que cuando yo acepto a Cristo, cuando yo acepto que Cristo murió y resucitó por mis pecados y dolencias, y yo cumplo sus mandamientos, el Espíritu Santo viene a morar en mi vida. Sin embargo, Él obrará en la vida de cada creyente en la medida en que yo permita que gobierne mi vida, mis pensamientos, sentimientos y voluntad. O sea, tengo que ser dócil. De lo contrario, estaré apagando y por consiguiente la dirección de mi vida y las decisiones que tome serán más en los deseos de mi carne o en mi vana sabiduría que en la perfecta providencia de Dios. Para que el Espíritu Santo nos recuerde las cosas, debemos haberlas oído o escuchado. Es decir, que debemos leer la palabra, porque en el momento preciso nos recordará la palabra que necesitamos para tomar la decisión. De verdad que la palabra llega impresionantemente a nuestra mente cuando hemos leído. Entonces, también vamos a ver cuál es mi motivación para tomar entonces una decisión. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos y digamos y todas nuestras acciones, incluidas las decisiones que tomemos, las hagamos todas en el nombre de quien representamos, porque somos representantes de Cristo en esta tierra. Aunque no recibamos un reconocimiento público, aunque pasemos desapercibidos en la sociedad, nuestras palabras y acciones no importan, sino lo que importa es que seamos obedientes. Y aunque sean cosas chiquitas, ¿verdad? Entonces tengamos presente que tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Y si estamos haciéndolo en el nombre de Jesús, pues seremos más cuidadosos, ¿verdad? Nos alejaremos del pecado en nuestras decisiones, de cometer errores graves, de hacerle daño a alguien. Además, todas las cosas que yo haga al final del versículo también señala que debemos hacerlas dando gracias por medio de nuestro Señor. O sea, dando gracias ya de que las vamos a recibir. Sin embargo, todo esto yo lo podré entender y aplicar en mi vida sí y solo sí. La palabra de Dios mora en abundancia en cada uno de nosotros. Eso lo leemos en ese mismo capítulo, Colosenses 3, pero en el versículo 16. Dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Entonces, debo preguntarme, ¿las decisiones que tomo hoy en día las hago con la motivación de que es en el nombre del Señor para su gloria y honra? Yo me incluyo en la respuesta que voy a decirles, probablemente no, ¿verdad? Tomemos, por ejemplo, el caso de un joven que debe elegir qué peinado va a llevar, algo tan simple y tan trivial. La verdad es que no hay un mandamiento bíblico que condene un estilo particular. Pero si examinamos un principio bíblico que escribió Pablo en 1 Timoteo 2, del 9 al 10, dice, deseo que las mujeres se adornen en vestido bien arreglado, con modestia y buena prudencia y buen juicio.
no con estilos de cabellos trenzados y oro o perlas o trajes muy costosos, sino como es propio de mujeres que profesan reverencia a Dios, a saber, mediante buenas obras. Aunque estas palabras van dirigidas a las mujeres, el principio es igual aplicable para los hombres, ¿verdad? O sea, para cualquiera. ¿Y cuál es el principio? Que nuestra apariencia debe reflejar modestia y buen juicio. Así que el joven puede preguntarse, ¿refleja mi peinado la modestia propia del cristiano? Digamos, cuando uno va a escoger un corte pelo, un traje. Si el joven opta por arreglarse el cabello según el estilo de sus compañeros, ¿se verá como un amigo de Dios o como un amigo del mundo? Hagámonos esas preguntas cuando vayamos a decidir algo tan chiquito como eso. Aunque el camino del cristiano es angosto y accidentado, ¿verdad? Como dice en Mateo 7:13, Dios le da un amplio margen de libertad dentro de los límites que ha fijado. Por tal razón, es preciso que reflexionemos sobre el efecto a largo plazo que tendrá en nuestras decisiones en el bienestar espiritual, mental, emocional y físico de nuestra vida y la de nuestros seres queridos, porque afectamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que muchas decisiones tienen un resultado que no dependen solo de nosotros. Entonces, aunque nosotros sepamos qué queremos, a veces no logramos llegar a donde queremos porque no depende de nosotros. Por ejemplo, perdón, a veces nos preguntamos, por ejemplo, por qué un ser querido estaba enfermo y murió en vez de ser sanado, ¿verdad? Eso no depende de nosotros, el haberlo podido sanar, pero quisiéramos que hubiera sido otra cosa. Otros, por ejemplo, creemos que debemos casarnos y aún concluimos que estamos listos para casarnos y todavía no ha sucedido. A menudo es difícil saber por qué. Nuestra dificultad para entender por qué Dios no ha respondido puede llevarnos a la frustración y al desánimo. Este se convierte en un momento en donde nuestra confianza en Dios es más crucial. La confianza, por definición, es apoyarse en Dios y mantener nuestra fe en Él cuando no tenemos entendimiento claro. Podemos ser consolados sabiendo que Dios entiende el hecho de que nosotros no entendemos. Afortunadamente, aún en medio de la decepción y el dolor, tenemos la seguridad de que la gracia de Dios sustentará nuestras vidas, ¿verdad? Entonces sí, pasan cosas que no queremos, pero también nosotros tenemos que entregar todas estas cosas. Vean lo que dice el Salmo 62:8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Esperemos. Y eso es lo que nos falta a todos, no solo a los cristianos, sino a todos. Nos falta tener la paciencia de esperar, no correr rápido para lograr lo que otros tienen, porque puede ser que eso no sea lo que Dios quiera para mí, quiere tal vez algo todavía mejor, pero yo quiero esa pequeña cosita porque es lo único que yo he visto. Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito el que confía en Yahvé y que en él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor. Su follaje se mantendrá verde en año de sequía. No se inquieta, ni deja de producir sus frutos. Imagínense qué confianza. Tener un corazón rendido significa aceptar que su voluntad puede ser diferente a la nuestra y eso es muy difícil, pero eso es lo mejor que podríamos hacer. No significa que estábamos en el error al tener nuestros deseos, pero sí significa que debemos continuar continuamente sometiendo nuestra esperanza, sueños y planes a Él. La mayoría de nosotros lucha con esto en algún nivel, algunos mucho, algunos menos. No nos desanimemos, pero sigamos rindiendo nuestra esperanza, sueños y planes a Dios. No debemos dudar al hacer que nuestras peticiones sean conocidas por Dios. Sin embargo, debemos siempre recordar, seguir el ejemplo de Cristo que está narrado en Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan cuando Él estaba entregando su voluntad para ser crucificado? Santiago 4:15
en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y en la primera de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, para pedir de esta forma, estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios se nos dará. Debemos aceptar que esperar en Dios es frecuentemente parte del proceso de la toma de decisiones. Muchas veces es necesario esperar pacientemente a desarrollarse o a cambiar las circunstancias, ¿verdad? Que algo ocurra nuevo o que cambie lo que en este momento está, para poder saber cuál es el siguiente paso a tomar. O sea, tenemos que esperar, no podemos mover las cosas. Dios está obrando aun cuando no lo vemos o entendemos, pero tengamos la paciencia de que Él hará su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Como dice el Salmo 135, espero, Señor, mi alma espera, confío en tu palabra. Y eso lo tenemos que ir aprendiendo y repitiendo. Esperar en el Señor no es lo mismo a no hacer nada. Cuando llegamos a un punto en el proceso de toma de decisiones y no sabemos qué hacer, podemos enfocarnos en las cosas que ya sabemos acerca de la voluntad de Dios, porque están reveladas en la Escritura. Por ejemplo, en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Así que al confiar y esperar en el Señor, sabemos que algo que podemos estar haciendo es cuidar a los huérfanos y a las viudas y buscar la pureza. O sea, esto es en esos tiempos, pero hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan ayuda, que necesitan consejo, que necesitan oír de Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros estar haciendo mientras esperamos, porque Dios trabaja mientras nosotros trabajamos en las cosas de Dios. Dios trabaja en mis cosas mientras yo trabajo en las cosas de Él. Es decir, ya no me enfoco en mi decisión, sino en ayudar a los que están en necesidad y casi no tienen opciones para tomar sus propias decisiones. Muchas veces uno hace una diferencia enorme en otras personas sin darse cuenta, simple y sencillamente aprendiendo a trabajar en esa voluntad de Dios. Después las cosas se hacen casi automáticas. Por otro lado, hay decisiones donde el resultado depende un poco de nosotros. O sea, sí podemos hacer algo, pero a veces si hacemos ese algo podemos tener consecuencias bastante malas. Entonces, aunque depende de mí, es bueno siempre tomar en cuenta a Dios para que el resultado de esa decisión que yo voy a tomar sea la mejor. Entonces voy a comentarles, ¿verdad?, de varias decisiones que la mayoría de nosotros tomamos a la ligera y luego pueden tener tristes consecuencias como pleitos, pérdida de la casa o del trabajo, falta de confianza, etcétera. La mayoría de las decisiones en la casa, decisiones en el trabajo, decisiones con los hijos, ¿verdad? Nos parecen como que hay que hacerlas y listo, pero no, hay que tomarlas con mucho cuidado. Siempre recordemos que se pide sabiduría, consejo, se ora, se le pide al Espíritu Santo que nos ayude y se decide leyendo y buscando la palabra. Voy a darles varios ejemplos. Una decisión que las personas posponen es confrontar, por ejemplo. Confrontar, hablar, decir algo que no parece muy bonito a alguien o que hay algo que yo quisiera no decirle a alguien que no es muy bonito, ¿verdad? Que tal vez no deba. Entonces, confrontar o no confrontar. Y hacerlo va a depender de nosotros. Pero no es solo ir y hablar. Hay que tener cuidado de decidir cuándo hacerlo, cómo hablar y corroborar si de verdad debo hablar o debo callar.
Por eso no depende solo de nosotros, sino de la voluntad de Dios. En Proverbios 25, del 11 al 12, dice: joya de oro engastada en plata, tal es la palabra que se dice oportunamente. Anillo de oro en un collar de zafiro, así es una sabia reprimenda para el que puede oírla. Vean que a veces a uno le da como lástima o miedo hacer sentir mal a alguien, pero a veces es necesario, es como joya de oro, la palabra oportuna. Sirácides 11:9 dice: no te metas en lo que no te incumbe, ni tomes partido en querellas de pecadores. Entonces a veces uno quiere hablar y decir y arreglar la vida de otro, y aquí nos dice que a veces no hay que hacerlo. Vean que es mejor a veces no hablar, y hay ocasiones donde nosotros no oramos, no pedimos sabiduría e hicimos lo que nosotros queríamos hacer y nos equivocamos, como podría ser hablar inoportunamente, o también en el momento que tenemos que hablar, no hacer, ¿verdad? Pecar de omisión. Entonces, sí, la única manera de saber que estamos haciendo lo correcto es orando, pidiéndole al Espíritu Santo y buscando una palabra. Otra decisión es cambiar de trabajo, por ejemplo, o pedir un ascenso. Parece bueno, pero hay que decidir consultándole a Dios, porque ciertamente yo puedo decidir cambiar de trabajo, pero es lo correcto para mi vida espiritual, para la de mis seres queridos. Vean lo que dice la palabra. Sirácides o Eclesiástico 7:6. No aspires a tener un puesto de responsabilidad si no eres lo bastante fuerte para arrancar de raíz la injusticia. Te dejarás intimidar por un poderoso y perderás tu integridad. Vean qué terrible. Entonces tenemos que preguntar si vale la pena cambiar de trabajo donde tal vez puede que mis principios cristianos se pongan en riesgo porque me van a pedir que maquille números o que ponga reglas un poco injustas para las personas subordinadas. Y uno a veces lo hace para conservar el trabajo y porque tiene un mejor salario, pero entonces está comprometiendo nuestra fe, ¿verdad? El creer en Jesús, que no es solo lo que yo necesito, sino que me tengo que fijar en las necesidades de los demás. En Sirácides 11:10 también dice: hijo mío, no emprendas muchas cosas a la vez. Si son demasiadas, te perjudicarás, aunque corras, no las conseguirás y no podrás librarte más de ellas. Entonces, imagínense lo que es que a veces uno dice: bueno, voy a conseguir otro trabajo o voy a hacer una tarea extra, como mucha gente que después del trabajo hace Uber o cosas así, digamos, o consigo un cuarto de tiempo más en alguna otra parte y sí, mejora su salario, pero a veces no alcanza el tiempo para hacerlo todo y algo se va a sacrificar. Y muchas veces lo que se sacrifica es que no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para Dios, que es muy importante, ni siquiera para uno. Entonces, de eso no se trata, esa sería una mala decisión. Sirácides 11:11 dice: hay quienes se fatigan en el trabajo y se agotan y se atormentan y se encuentran más pobres que antes. O sea, eso no depende de nosotros. Pidámosle a Dios que tengamos un trabajo digno, un trabajo que nos dé lo que ocupamos y Él nos va a ir viendo y van a ver que no tiene uno que sacrificarse tanto para conseguir lo que Dios sabe que ocupamos. El Salmo 127:1-2 dice: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege a la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, y con tanto sudor comes tu pan. Él lo da a sus amigos mientras duermen. Imagínense lo que es emprender un proyecto grande que está en contra de la voluntad de Dios. Vamos a tener muchísimas dificultades. En vano construimos la casa. Pedirle a Dios si el proyecto que queremos iniciar, si por ejemplo buscar un socio o una socia, tenemos un proyecto nuevo, lo puedo empezar, si trabajar más horas para ganar más dinero, es lo que Dios quiere. Y si de verdad Dios no nos contesta, no nos movamos. Puede que queramos más dinero y más bien terminemos sin nada por una mala decisión tomada sin Dios. Otra decisión muy importante es darle o no la herencia a los hijos.
estas se las quiero poner porque he visto muchísimos casos donde los papás, las abuelas pierden sus casas ya siendo ancianos, se quedan sin dónde vivir porque un hijo, una hija o una nieta o un sobrino se los pidió para ayudarles, entonces les ayudan a hipotecar la casa y pierden todo. Entonces, pongan atención que de esto habla la Biblia. Hay una cita específica, está en Sirácides 33, 20, 24. Mientras tengas vida, no te dejes dominar por nadie y para no andar pidiendo ayuda, no entregues a otros tus riquezas. Es mejor que tus hijos te pidan y no que tú les pidas a ellos. Conserva siempre el control en todo lo que tú hagas para no manchar tu buena fama. No repartas tu herencia antes de la hora de tu muerte. Vean qué específico. Al cabo de los años vemos las consecuencias de las decisiones tomadas y a veces nos arrepentimos, ¿verdad? Yo he visto señoras que le dieron la firma para que el hijo hipotecara la casa y la perdieron. Y no la he visto una vez, la he visto muchas veces. Y esto es una consecuencia que ni el hijo ni la mamá querían, pero fue una mala decisión. Muchas veces quisiéramos que la decisión que se tomó se pudiera cambiar, haber hecho algo que no se hizo porque las consecuencias de esa decisión no fue lo que nosotros pensamos. Pero hay algo que debemos siempre recordar. Dios tiene el control de todo. Y si así fue, si esas fueron las consecuencias que obtuvimos, pues así lo quiso Dios, ¿verdad? Nos dejó caminar por donde nosotros quisimos y esas son las consecuencias y Él lo permitió. Nosotros a veces creemos que con solo cambiar la decisión tal vez hubiéramos cambiado lo que ocurrió, pero el que tiene la última palabra es Dios. Una amiga mía me decía que tal vez, una vez me estaba contando que si ella tal vez no hubiera estado tan enfermita desde muy joven, con mucho dolor, con insomnio, con gastritis, hasta con depresión, tal vez ella hubiera tenido tiempo y energía para haber sacado ya una maestría, ¿verdad? Cuando me estaba diciendo y tener un mejor trabajo. Y recordé algo que ya Dios me había dicho a mí cuando le pregunté por las consecuencias de algunas decisiones que yo tomé. Y vean qué lindas las palabras que me dio. Yo di 9 del 5 al 6 y estas se las di yo a mi amiga y aquí se las estoy dando a ustedes. Dios mío, escúchame. Tú hiciste las cosas pasadas, las presentes y las venideras. Tú has pensado el futuro y el presente y solo se realiza lo que tú dispones, ya que los acontecimientos que tú quieres se presentan y dicen, aquí estamos. Pues preparas tus intervenciones y tus decisiones están previstas de antemano. Entonces, si Dios quiso que así fuera, nosotros debemos entender que eso fue lo mejor que Dios pudo haber hecho por nosotros. Si, bueno, si sufrimos una enfermedad que no fue decisión propia y nos ha impedido tener energía para hacer muchas cosas, Dios sabe por qué. Probablemente hubiéramos tenido fuerza, inteligencia y miles de cosas para llegar a otro lado, pero a costa de tal vez no conocerlo. Vean Isaías 46:10. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Nosotros queremos que al cabo de la vida lleguemos a tener lo que soñamos, un mejor trabajo, una familia, los hijos sanos, los esposos juntos, pero a veces no logramos lo que soñamos. Y esa realidad que vivimos al final es lo que vemos con nuestros sentidos, es lo, ¿verdad? Es como la poca cosita que logramos ver, muy limitados. No nos angustiamos, no sabemos qué resultado hubiera dado tomar una decisión diferente a la que tomamos y solo suponemos que pudo haber sido mejor. Si tal vez tomamos otra decisión, no estaríamos vivos buscando de Dios. Hubiéramos tenido una vida que ni imaginamos, tal vez llena de mucho dolor. Tal vez no llegamos a donde queríamos, pero Dios permitió que llegáramos a uno de los mejores, tal vez, escenarios, no el peor. Dios tiene el control y estas consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias que sean, que ya Dios las tenía dentro de su plan. Confiemos en Él.
Siempre esperemos que Él nos respalda y no dejemos de pensar si lo que voy a hacer me alejará de Él, por más sencillo que parezca. Eso es lo más importante, que nada nos aleje de Dios, más bien que nos acerque. Recordemos lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que Dios va preparando todo para bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Siempre confiemos en Cristo, en Dios. No nos dejemos llenar la cabeza por lo que dice el mundo, llenémonos de la palabra y veremos que las consecuencias de las decisiones mal tomadas en ese momento pueden convertirse en bendiciones más adelante, porque Dios todo lo puede cambiar. Para Él nada está terminado. A veces para nosotros parece que sí, pero confiemos. Y bueno, esta fue la charla. Por favor, les recuerdo, así como resumencito, que siempre debemos buscar de la palabra, orar, pedir sabiduría y pedir que el Espíritu Santo nos lleve, ¿verdad? A donde Dios quiere que estemos. Y sobre todo siempre recordemos que si las consecuencias de lo que hacemos puede alejarnos de Dios, que no lo hagamos. Señor Santo y maravilloso, yo te pido para que vengas con tu Espíritu Santo y nos vayas mostrando, Señor, qué cosas son las que pueden aparecer en nuestras vidas y alejarnos de ti, para nosotros tener la convicción de que por ahí no queremos ir, Señor, de que nosotros queremos estar en el lugar donde tú quieres que estemos, que tu voluntad se haga en nuestras vidas y no la nuestra, Señor. Que las decisiones que tomemos las tomemos siempre basadas en tu palabra, que las decisiones que tengamos en nuestras vidas siempre estés tú en medio, Señor, que no nos apuremos, que no escuchemos al mundo apurándonos, empujándonos hacia otro lado diferente del que debemos ir para encontrarte a ti, Señor. Danos paz y paciencia con las consecuencias de nuestras decisiones pasadas y danos la sabiduría para esperar en que tú puedes cambiar las cosas porque nada está terminado. Gracias, Señor, por tanto amor y misericordia. Les agradezco mucho su atención. Que pasen buena tarde. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.